Estamos convencidos de que si tu vida aún no cambió, es porque hay algo que necesitas escuchar. No será fácil, pero sí enriquecedor. Pero tómalo con calma. No se trata de encontrar técnicas correctas o ser disciplinado. Eso ya quedó en el pasado. Se trata de estudiarte a vos mismo en las profundidades de tu ser. Hay algo oculto en ti que todavía cree que un cambio profundo es imposible, que no está destinado a ti. Es una parte de ti que está negada y que no quiere escuchar razones para cambiar. Quédate hasta el final porque te vamos a revelar esta verdad oculta. Vivimos en un momento histórico donde la información nunca fue tan abundante ni tan accesible. Cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, puede aprender sobre neurociencia, espiritualidad, productividad o desarrollo personal con solo abrir el teléfono. Y sin embargo, los niveles de ansiedad global siguen en aumento. La sensación de estar atascado, de querer cambiar y no poder, se repite en millones de personas al mismo tiempo, en culturas distintas, en idiomas distintos, con realidades completamente diferentes. Eso dice algo importante. Dice que el problema no es la falta de información. El problema está en un lugar más profundo. Un lugar al que los libros de autoayuda no llegan, al que los videos motivacionales no llegan y al que la fuerza de voluntad sola tampoco llega. Ese lugar es el subconsciente, la parte de la mente que opera sin permiso, que toma decisiones antes de que la conciencia se despierte y que lleva grabado un sistema de creencias que en muchos casos tiene décadas de antigüedad. Lo que se va a estudiar acá es el mecanismo real detrás del cambio. Existe una imagen que ayuda a entender cómo funciona la mente de una manera que ningún libro de texto termina de explicar bien. Por ejemplo, imagina un iceberg, de esos enormes, de los que flotan en el océano Ártico. Lo que se ve desde la superficie, esa punta blanca que emerge del agua, representa la mente consciente. Todo lo que pensás deliberadamente, las decisiones que tomás a propósito, los objetivos que te fijas, las promesas que te haces a vos mismo cada lunes. Esa parte existe, es real y tiene poder. Pero es pequeña, es apenas el 10% de lo que realmente está operando. El 90% restante está debajo del agua, lo cual es invisible, silencioso y masivo. Esa es la mente subconsciente. Y ese bloque gigante que no se ve es el que determina, en la mayoría de los casos, hacia dónde va el iceberg. No importa cuánto viento haya en la superficie, tampoco importa cuánta fuerza tenga la corriente visible. La dirección real la decide la masa que está debajo. ¿Sabes qué hay adentro de esa masa? ¿Qué contiene exactamente ese 90% que nadie ve, pero que lo mueve todo? Contiene hábitos. Contiene respuestas automáticas, también emociones grabadas que se activaron tantas veces que ya no necesitan un disparador consciente para aparecer. Y sobre todo, contiene creencias sobre quién sos, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para alguien como vos. Creencias que en su mayoría no elegiste, lo cual se instalaron solas, en la infancia, en la adolescencia, en momentos de dolor o de miedo, cuando la mente estaba abierta y vulnerable y absorbía todo sin filtro. Y acá viene la parte que cambia todo. El subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con suficiente intensidad. No tiene esa capacidad crítica y tampoco pregunta si algo es verdad o mentira. Solo registra lo que se repite, lo que se siente con fuerza y lo convierte en patrón, porque para él eso es lo conocido. Y lo conocido es sinónimo de seguro. Eso explica algo que probablemente hayas vivido en carne propia. Esa sensación extraña de autosabotaje que aparece justo cuando las cosas empiezan a ir bien. Ese momento en que conseguís algo que querías, una oportunidad, una relación, un logro, y de repente algo dentro tuyo empieza a boicotearlo. No porque seas autodestructivo, no porque no lo merezcas, sino porque esa nueva realidad no coincide con el mapa interno que el subconsciente tiene de vos. Y cuando hay un conflicto entre lo que la mente consciente quiere y lo que el subconsciente reconoce como verdadero, siempre gana el subconsciente.
Bajemos a la tierra y pensemos en alguien que de repente gana una suma importante de dinero después de años de escasez. Estadísticamente, la mayoría de las personas que ganan la lotería vuelven a su nivel económico anterior en menos de 5 años. Y no es porque sean irresponsables necesariamente, sino porque su identidad profunda, la que está grabada debajo del agua, sigue siendo la de esa persona que no tiene. Y esa identidad va a hacer todo lo necesario para volver a ese estado conocido. Va a encontrar formas de gastar, de perder, de regalar, de invertir mal, de manera no consciente y de forma automática. Como el iceberg que vuelve siempre a la misma dirección sin importar cuánto viento sople en la superficie. Pero hay algo más que necesitas saber sobre cómo opera este sistema, y es el rol que juega la atención. La atención no es solo el acto de mirar algo. Podríamos decir que es una fuerza y un mecanismo a través del cual el cerebro decide qué información procesar y cuál descartar. Porque el cerebro recibe en cada segundo millones de bits de información del entorno. Millones. Y procesa conscientemente solo una fracción minúscula de eso. Y el resto lo filtra y lo descarta. ¿Y quién decide qué pasa el filtro y qué no? El subconsciente, basado exactamente en las creencias y los patrones que tiene grabados. En neurociencia se llama sistema de activación reticular. Es una red de neuronas en la base del cerebro cuya función es exactamente esa: filtrar la realidad según lo que la mente considera relevante. Y lo que considera relevante es lo que coincide con lo que ya cree, con lo que ya espera, con lo que ya conoce. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y ver cosas completamente distintas. Una ve oportunidades, la otra ve obstáculos, no porque la realidad sea diferente, sino porque el filtro es diferente, el mapa interno es diferente, y acá es donde todo empieza a conectarse con lo que te pasa a vos. Si durante años tu mente subconsciente grabó la idea de que el cambio es difícil, de que las cosas buenas no duran, de que vos específicamente tenés un techo, entonces tu sistema de activación reticular va a filtrar la realidad de manera que eso se confirme constantemente. No va a ver las oportunidades que no encajan con ese mapa. Va a destacar las evidencias que lo confirman. Va a construir, día tras día, una experiencia de vida que parezca la prueba de que tenías razón en creer lo que creías. Y no te asustes. Solo es un sistema haciendo exactamente lo que fue programado para hacer. Entonces, la pregunta real, la que importa, no es cómo motivarse más, no es cómo ser más disciplinado. La pregunta es cómo se cambia el programa, cómo se entra a ese 90% que está debajo del agua y se reescribe lo que hay ahí adentro. Porque si no se cambia eso, todo lo demás es parche. Es pintar la fachada de una casa con los cimientos rotos. El subconsciente se reprograma principalmente a través de 3 puertas. La primera es la repetición. El subconsciente aprende por repetición, al igual que cuando aprendiste a manejar, a escribir o a cocinar. Al principio todo era consciente, lento, con esfuerzo. Después se volvió automático. Lo mismo pasa con las creencias. Una idea repetida con suficiente frecuencia y con suficiente carga emocional termina grabándose como verdad. Por eso es tan importante lo que te decís a vos mismo todos los días, porque importa mucho más de lo que parece. No como afirmación vacía, sino como entrenamiento deliberado de un nuevo patrón. La segunda puerta es el estado de relajación profunda. Cuando el cerebro está en estado de ondas alfa o teta, que son los estados que se producen justo antes de dormir, justo después de despertar o durante meditación, el filtro crítico de la mente consciente baja. Y en ese estado, la información entra directo al subconsciente sin el escudo racional que normalmente la bloquea. Por eso, lo que pensás o escuchás en esos momentos tiene un impacto desproporcionado. Lo que reproducís en tu mente en los últimos 10 minutos antes de dormir no es un detalle menor. Es una sesión de programación. La tercera puerta es la emoción. El subconsciente no graba todo por igual. Graba con más fuerza aquello que viene acompañado de una carga emocional intensa.
Por eso los traumas dejan marca tan profunda. Y por eso también las experiencias de alegría genuina, de gratitud real, de entusiasmo auténtico, pueden reescribir patrones si se sostienen con consistencia. La emoción es el lenguaje que el subconsciente entiende mejor. Estas tres puertas no son teoría. Son el mecanismo real a través del cual los patrones se instalan y se desinstalan. Y entenderlo cambia completamente la manera en que uno se relaciona con el proceso de transformación. Ya no se trata de forzarse, se trata de aprender a operar desde adentro hacia afuera, de trabajar en el nivel donde realmente se toman las decisiones y de dejar de pelear con la superficie y empezar a mover el bloque que está debajo del agua. Porque cuando el subconsciente cambia, todo cambia. No de manera dramática, pero sí de manera real y sostenida. Las decisiones que antes costaban un esfuerzo enorme empiezan a sentirse naturales. Las oportunidades que antes eran invisibles empiezan a aparecer, no porque el mundo haya cambiado, sino porque el filtro cambió, porque el mapa cambió, y cuando el mapa es diferente, la experiencia de la realidad es diferente. Ese es el trabajo real, el que no tiene atajos, pero sí tiene dirección. Y la dirección empieza siempre en el mismo lugar, en entender qué hay grabado ahí adentro, por qué está ahí y cómo se puede reescribir de manera deliberada, con las herramientas correctas, desde el nivel donde el cambio realmente ocurre. Y para entender mejor por qué esto es tan difícil de cambiar desde afuera, hay que hablar de algo que la neurociencia llama consolidación de memoria. Cada vez que un pensamiento se repite, las neuronas que lo sostienen se conectan con más fuerza. Hay una frase clásica en neurociencia que lo resume perfectamente. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Esto significa que cuanto más tiempo lleva una creencia instalada en la mente, más densa y resistente se vuelve la red neuronal que la sostiene. Para bajarlo a la realidad, pensá por un momento en un camino en medio de un bosque. La primera vez que alguien lo atraviesa, tiene que abrirse paso entre la vegetación. Es lento, es difícil, cuesta esfuerzo. Pero si ese mismo camino se recorre todos los días durante años, la vegetación desaparece, la tierra se aplana y eventualmente el camino se convierte en la ruta obvia, la más fácil, la que se toma sin pensar. Eso es exactamente lo que pasa con los patrones mentales. Los pensamientos repetidos se convierten en caminos neuronales automáticos. Y el cerebro, que siempre busca eficiencia, siempre va a preferir el camino ya transitado antes que abrir uno nuevo. Esto no es una condena, es una explicación. Y la diferencia entre verlo como condena o como explicación es enorme, porque cuando se entiende el mecanismo, se puede trabajar con él en lugar de pelear contra él. Ahora bien, hay algo que complica todavía más el panorama. Y es el hecho de que muchas de las creencias más limitantes no fueron instaladas por experiencias propias, sino que fueron heredadas y transmitidas, absorbidas del entorno antes de tener la capacidad de cuestionarlas. Los primeros 7 años de vida son el período donde el cerebro humano opera predominantemente en estado teta, que es el mismo estado hipnótico de alta sugestibilidad que se produce durante la meditación profunda. En ese periodo, la mente no tiene aún desarrollado el pensamiento crítico y no puede evaluar si lo que recibe es verdad o mentira, si es útil o limitante. Simplemente absorbe todo. Lo que los padres decían, lo que los maestros repetían, lo que el ambiente familiar transmitía sin palabras a través del tono, de los gestos, de las reacciones emocionales, todo eso entró directo al subconsciente y se grabó como verdad fundamental, como el código base del sistema operativo. Y ese código, salvo intervención deliberada, sigue corriendo décadas después. En el cuerpo de un adulto de 30, 40, 50 años, hay patrones instalados por un niño de 5 que interpretó el mundo con los recursos limitados que tenía en ese momento. Eso explica algo que mucha gente vive, pero pocos se animan a decir en voz alta. Esa sensación de que hay 2 versiones de uno mismo. Una versión que sabe lo que quiere, que tiene claridad, que entiende hacia dónde ir.
y otra versión que aparece en los momentos clave y hace exactamente lo contrario, que se paraliza cuando debería actuar, que habla cuando debería callarse, que se achica justo cuando la situación pide expansión. No es falta de carácter, es el niño de 5 años tomando el control en el momento en que el cerebro detecta una situación que se parece, aunque sea vagamente, a algo que alguna vez fue percibido como amenaza. El cerebro no distingue bien entre el pasado y el presente cuando hay una carga emocional de por medio. Ante una situación de estrés o incertidumbre, activa los mismos patrones de respuesta que grabó en momentos similares del pasado. Aunque el contexto sea completamente diferente, aunque la persona ya no sea la misma, aunque los recursos disponibles hayan cambiado por completo, el subconsciente no actualiza solo. Necesita que alguien lo lleve a actualizar. Y acá aparece uno de los conceptos más importantes para entender el proceso de cambio real: la identidad. No la identidad en el sentido filosófico abstracto, sino la identidad como el conjunto de historias que una persona se cuenta sobre sí misma de manera consistente. Frases como: soy de los que no termina lo que empieza. Soy de los que se esfuerzan pero no llegan. Soy alguien a quien las cosas le cuestan. Cuando estas frases se repiten internamente con suficiente frecuencia, dejan de ser opiniones y se convierten en instrucciones. El subconsciente las toma como definiciones de lo que es real y organiza la conducta para que esa definición se cumpla. Por eso el cambio de comportamiento sin cambio de identidad es siempre temporal. Si alguien que se define internamente como una persona desorganizada empieza a usar una agenda y a ordenar su rutina, va a poder sostenerlo un tiempo. Pero en algún momento, cuando la presión sube o la motivación baja, va a volver al comportamiento que coincide con su identidad profunda, porque la conducta siempre tiende a alinearse con la identidad. Es un principio tan consistente que se puede predecir con casi total certeza. Entonces, cambiar el comportamiento de manera permanente requiere primero cambiar la identidad. Y cambiar la identidad requiere trabajar en el nivel del subconsciente, no en el nivel de la voluntad consciente. No alcanza con decidir ser diferente. Hay que instalar una nueva versión de uno mismo en el nivel donde se toman las decisiones reales. ¿Y cómo se hace eso concretamente? Acá es donde el trabajo se vuelve específico. Además de las 3 puertas que ya se mencionaron, la repetición, el estado de relajación profunda y la emoción, hay un elemento que las atraviesa a todas y que es quizás el más subestimado: la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. El subconsciente es increíblemente sensible a la incoherencia. Si alguien afirma que cree en su capacidad, pero actúa desde el miedo, si dice que quiere el cambio, pero evita todo lo que implica incomodidad, si declara una nueva identidad, pero toma decisiones desde la vieja, el subconsciente registra esa contradicción y la interpreta como una señal de que el cambio no es real. Y entonces no lo graba, no lo integra, lo descarta como ruido. La coherencia, en cambio, es la señal más poderosa que se le puede enviar al sistema. Cuando el pensamiento, la emoción y la acción apuntan en la misma dirección de manera consistente, el subconsciente empieza a actualizar el mapa. Empieza a construir una nueva red neuronal. Empieza a tratar ese nuevo patrón como el camino principal en lugar del camino alternativo. Esto requiere tiempo, requiere repetición, requiere sostener la dirección incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Porque los cambios en el subconsciente no se manifiestan de manera inmediata en la realidad externa. Hay un período de latencia, un tiempo donde el trabajo interno ya está ocurriendo, pero la superficie todavía no lo refleja. Y ese período es el más difícil. Es donde la mayoría abandona, porque interpretan la ausencia de resultados inmediatos como evidencia de que no está funcionando, cuando en realidad es exactamente el momento donde más está funcionando. Hay un fenómeno en biología llamado el punto de quiebre del bambú. El bambú puede estar bajo tierra durante 4 o 5 años sin mostrar ningún crecimiento visible en la superficie.
Durante todo ese tiempo está desarrollando un sistema de raíces tan profundo y tan extenso que cuando finalmente emerge puede crecer casi 1 metro por día. El trabajo invisible fue lo que hizo posible el crecimiento explosivo. Sin ese periodo subterráneo, el bambú no tendría la estructura para sostenerse. El proceso de reprogramación del subconsciente funciona de la misma manera. Hay un periodo donde todo ocurre adentro, donde los cambios no son visibles, tal vez incluso puede parecer que nada está pasando. Y luego, en algún momento, algo se mueve. Una decisión que antes costaba enormemente se toma con naturalidad. Una reacción automática que antes era inevitable simplemente no aparece. Una oportunidad que antes hubiera pasado desapercibida se vuelve evidente. Ese es el momento donde la persona entiende a nivel visceral y no solo intelectual que el cambio ocurrió desde adentro hacia afuera y que no fue la circunstancia la que cambió primero. Fue el mapa y el filtro. Fue la identidad. Y cuando eso cambia, la experiencia de la realidad cambia con ella. Este es el trabajo que no se vende fácil porque no es instantáneo ni espectacular, pero es el único que produce resultados que duran. El único que no depende de que las condiciones externas sean favorables. El único que construye algo que no se puede quitar porque está instalado en el nivel más profundo de quien uno es. Todo lo que se exploró hasta acá no es información nueva en el sentido de que alguien la inventó ayer. Es información que existió siempre, que la neurociencia fue confirmando con el tiempo y que sin embargo sigue siendo de las cosas menos practicadas en la vida cotidiana de las personas. Leer sobre el subconsciente no reprograma el subconsciente. Escuchar sobre la identidad no cambia la identidad. Comprender el mecanismo es el primer paso y es un paso importante, pero es solo el primero. Lo que sigue requiere de aplicación y de constancia. Requiere la disposición de trabajar en el nivel correcto, aunque los resultados no sean inmediatos. Y eso es exactamente lo que se va a construir acá, en este espacio, de manera progresiva y con herramientas concretas. Vas a aprender cosas que se pueden aplicar esta noche antes de dormir, mañana a la mañana cuando el día todavía no empezó, y en el medio del estrés cuando todo parece querer volver al lugar de siempre. Porque el cambio no ocurre en los momentos de inspiración, ocurre en decisiones pequeñas, en la manera en que se responde cuando nadie está mirando y cuando la motivación no está disponible. Ahí es donde se construye o se destruye la nueva identidad. Ahí es donde el subconsciente toma nota. Si este video te ayudó a reprogramar tu subconsciente, si hubo algún momento donde algo adentro dijo, sí, eso es exactamente lo que quiero escuchar en este canal, te invitamos a suscribirte. Lo que viene en los próximos videos va a profundizar cada uno de estos conceptos con herramientas que se pueden empezar a usar de inmediato. Y si hay algo específico que quedó dando vueltas, alguna pregunta, alguna situación personal que se cruzó mientras se escuchaba todo esto, déjanos saber en los comentarios. Ese intercambio también es parte del proceso. Nos vemos en el próximo video.